Hola amigos, hoy les hablaré sobre las motocicletas a vapor, una tecnología sumamente inusual. Resultó que la motocicleta apareció después de los triciclos motorizados y los automóviles, y el auge de la fabricación de motocicletas coincidió precisamente con la aparición del motor de combustión interna. Es lógico que la mayoría de las motocicletas desde el inicio tuvieran motores de combustión interna. Por otro lado, era bastante difícil instalar una unidad de potencia a vapor en un chasis de 2 ruedas. Se crearon muy pocas motocicletas impulsadas por vapor. Aún así, el tema sigue siendo interesante. Preparen el té y pónganse cómodos. Los invito a conversar un poco sobre las motocicletas a vapor. En el siglo XIX, las bicicletas alcanzaron una gran popularidad y desarrollo. Toda Europa, y no solo Europa, estaba obsesionada con este medio de transporte. El avance tecnológico pronto permitiría instalar una unidad de potencia en el cuadro de una bicicleta. Sin embargo, incluso antes del auge de las bicicletas, en 1818 se instaló una unidad de potencia a vapor y turbinas en ambas ruedas en la bicicleta, sin pedales, diseñada por el barón Karl Dres. La máquina recibió el nombre de Bicicleta Raisia Vaporiana. Se afirma que el milagro de la técnica fue demostrado en el Jardín de Luxemburgo, en París, el 5 de abril de 1818. No obstante, la mera existencia de esta máquina suscita incertidumbres. Pasó medio siglo, y 2 ejemplares de bicicletas con motores de vapor aparecieron prácticamente al mismo tiempo en 2 partes del mundo. El primero fue la motocicleta de vapor del inventor estadounidense Sylvestre Roper. Este milagro del ingenio debutó, según algunos datos, en 1868. Según otros, un prototipo temprano de este aparato ya estaba listo en 1860. Sylvestre Roper tomó como base la bicicleta Henlan, con un cuadro de hierro, ruedas de madera reforzadas con aros de hierro y una horquilla delantera forjada. Detrás del asiento del conductor, una máquina de vapor estaba suspendida en ganchos con resortes para amortiguar los golpes. En la base del imponente cilindro estaba la caldera. El combustible era carbón finamente triturado. La caldera estaba debajo de la caldera y sobre ella 2 cilindros. El movimiento se transmitía a la rueda trasera mediante largas bielas, como en una locomotora de vapor. El asiento funcionaba como tanque de agua. A su derecha se observa el manómetro de presión de vapor. Ya en esta máquina se utilizaron manijas giratorias para el control. O mejor dicho, todo el manubrio giraba. Al girar hacia adelante, se abría el suministro de vapor al cilindro. Al girar hacia atrás, se accionaba el freno en la rueda trasera. Roper afirmaba que su máquina era capaz de subir cualquier pendiente y alcanzar directamente una velocidad de 60 km por hora. Sin embargo, no se han conservado pruebas de tales hazañas. Según información no confirmada, se crearon cerca de 10 motocicletas de vapor de Roper. La propia máquina ha llegado hasta nuestros días y actualmente se encuentra en el Museo del Instituto Smithsoniano en Estados Unidos. También existen réplicas modernas de esta máquina. A pesar de la aparición de los motores de gasolina, Roper seguía siendo fiel a la tracción a vapor, y ya en 1894 diseñó y construyó su motocicleta de vapor más avanzada, con la que hacía viajes regulares de 7 millas desde su casa de campo hasta la oficina y de regreso, a una velocidad de más de 40 km por hora. En 1896, Roper decidió averiguar cuál era la velocidad máxima que podía alcanzar su motocicleta de vapor. En la pista circular del velódromo de Boston, logró acelerar hasta 60 km por hora. Pero en la tercera vuelta, los numerosos espectadores vieron con horror que el piloto, que antes estaba inclinado sobre el manubrio, de repente se echó bruscamente hacia atrás y se agarró el pecho. La motocicleta se desvió, salió de la pista y volcó dando varias vueltas. En un accidente así, el conductor tenía posibilidades de sobrevivir, pero la autopsia mostró que Roper ya había muerto en marcha de un infarto masivo. Tenía 72 años. La motocicleta de vapor Michaud Perro, que se considera una de las primeras motocicletas, fue inventada y patentada por Louis-Guillaume Perro en 1868 y construida un año después por el fabricante de bicicletas Pierre Michaud en París. Por cierto, al principio Perro quería usar un motor eléctrico como planta de energía, pero los cálculos de eficiencia de los motores eléctricos y de vapor favorecieron al último. Perro tomó como base la bicicleta de Michaud con un cuadro de hierro, pedales en la rueda delantera y un asiento montado sobre un largo resorte.
El compacto motor de vapor de un solo cilindro fue instalado sobre la rueda trasera y tenía una caldera multitubular con quemadores de alcohol. Para llenar la motocicleta era necesario llenar 2 tanques, uno con alcohol y otro con agua. El alcohol encendido en una cámara especial calentaba el agua en los serpentines hasta convertirla en vapor. El vapor movía el pistón en el cilindro y la transmisión por correa transmitía la fuerza de giro al cubo de la rueda trasera. La potencia del motor era de aproximadamente 1/4 de caballo de fuerza. Perro intentó documentar los resultados de las pruebas, durante las cuales la máquina recorrió 15 kilómetros, alcanzando una velocidad de hasta 15 kilómetros por hora. Sin embargo, la motocicleta de Perro resultó ser cara, 3.000 francos, y no hubo interesados en ponerla en producción en serie. En 1869, la fábrica de bicicletas de los hermanos Olivier cerró, y al año siguiente comenzó la Guerra Franco-Prusiana, y a nadie le importaron más las bicicletas con motor. Actualmente, esta motocicleta se encuentra en la colección de Roberto Granson. La siguiente historia es de Italia. Giuseppe Murnigotti fue un inventor italiano de motocicletas. Durante su vida, Murnigotti solicitó patentes para 5 inventos. En la tercera solicitud de 1879, se describía el diseño de una motocicleta que funcionaba con un motor de vapor, en la que se suponía que el hidrógeno sería utilizado como combustible. Giuseppe nunca construyó un prototipo, pero el modelo se puede encontrar en el Museo de Ciencia y Tecnología en Milán. También Murnigotti tenía planes para crear un triciclo de un diseño similar. Y este triciclo a vapor fue construido en 1880 y patentado en 1883 por George Long de Northfield, Massachusetts. El triciclo estaba equipado con un motor de vapor de 2 cilindros en cube, con un ángulo de 90 grados entre los cilindros. Se construyó un solo ejemplar, que después de varios años de uso fue desmantelado. Existe una leyenda que dice que los vecinos dueños de caballos no estaban contentos de que Long anduviera por los caminos en su parociclo. En 1946, un tal John Bateman, con la participación de Long, que tenía 96 años, volvió a ensamblar este triciclo, que ahora está expuesto en el Instituto Smithsoniano. El ejemplar en el Instituto Smithsoniano fue reconocido como el vehículo autopropulsado completamente funcional más antiguo conservado en un museo. Más adelante, el mundo vio muchos otros triciclos steampunk, por ejemplo, los diseños de Léon Serpollet o Albert de Dion. Señor, bendice la espermatoxicosis. Sin ella es muy posible que solo nos hubiéramos quedado con bicicletas. El siguiente que vamos a revisar también es de Estados Unidos. Lucius Copeland, de Phoenix, Arizona, presentó en 1884 su motocicleta de vapor basada en la bicicleta araña Star. Pero, en realidad, esa no fue su primera motocicleta de vapor, ya que él experimentaba con un motor de vapor en una bicicleta. Columbia ya en 1881. Tomando una bicicleta Star, Copeland instaló sobre la rueda delantera una unidad de potencia de vapor de 1/4 de caballo de fuerza. A 1000 revoluciones por minuto, la máquina de vapor podía recorrer 1 milla en 4 minutos. Es decir, si lo traducimos a unidades comprensibles, el aparato alcanzaba una velocidad de hasta 24 kilómetros por hora. El tanque de combustible tenía capacidad para 1 litro de gasolina, lo cual, según el inventor, debía ser suficiente para 1 hora de funcionamiento. El conjunto de cilindro y caldera pesaba solo 9 kilos, un excelente indicador para la época. El par motor se transmitía desde el motor a la rueda trasera mediante una correa. Copeland no solo era un inventor, sino también un incansable promotor de la nueva forma de transporte. Publicaba folletos y él mismo recorrió todos los Estados Unidos, demostrando en acción su aparato milagroso. Posteriormente, en 1887, Copeland y Stanford Northrop fundaron la compañía Northrop Manufacturing en Camden, Nueva Jersey. Ahí fabricó alrededor de 200 ejemplares del triciclo a vapor Phaeton motociclo. Demostró esta máquina en 1888 en el Instituto Smithsoniano en Washington. ¿Los hermanos Gildebrand? Sí, los mismos que junto con Alois Wolfmüller crearon en 1894 la primera motocicleta de producción en serie. Ya en 1889 diseñaron un motor de vapor para una bicicleta. Pero tuvieron problemas con la máquina de vapor y poco después desarrollaron rápidamente la motocicleta con motor de combustión interna. Otra motocicleta de vapor fue construida en 1896 por la compañía Geneva Cycle Company de Geneva, Ohio, Estados Unidos.
Se sabe que la planta de energía fue diseñada por Lucius Copeland y permitía que este aparato alcanzara una velocidad de hasta 20 km por hora. El combustible utilizado era nafta. A un lado de la rueda delantera hay una caldera de cobre con chimeneas verticales. Para equilibrar, del otro lado se instala un motor de un solo cilindro de doble acción con válvulas de corredera y un depósito de agua de 1 galón. Esta motocicleta se ha conservado y viaja por el mundo como parte de la exposición El arte de la motocicleta en el Museo Guggenheim. Desde alrededor de 1890, algunos ciclistas récord comenzaron a usar un tándem que iba adelante para alcanzar mayor velocidad, siguiéndolo en el rebufo. El tándem era más rápido que una bicicleta individual, ya que en realidad la potencia era el doble, pero la resistencia del aire prácticamente la misma. Al incrementar las velocidades también aumentaban los tamaños de los tándems. A principios del siglo XX existían los llamados quintos, con 5 ciclistas en fila. Manejar un vehículo así requería un alto nivel de profesionalismo y coordinación en las acciones. En 1899, los hermanos Stanley construyeron una bicicleta tándem a vapor para el famoso ciclista Eddie McDuffie. McDuffie, siguiendo a este ciclomotor a vapor, en junio de 1899, en la pista de Buttonwood en New Bradford, Massachusetts, estableció un nuevo récord. Después de que en 1899 los hermanos Stanley vendieron su negocio, el diseño de la bicicleta a vapor pasó a ser propiedad de Locomobile. La compañía Locomobile ofreció el modelo desarrollado por Stanley en su catálogo del año 1900. Lo más extraño del diseño era que una persona solo dirigía, mientras que la otra se encargaba de controlar el acelerador, los frenos y todos los controles del quemador y la caldera. A pesar de que el motor de vapor demostró la posibilidad fundamental de ser usado incluso en una bicicleta, el futuro ya le pertenecía a un nuevo tipo de motor, el de combustión interna. Y así fue. Y si hasta principios del siglo XX las motocicletas a vapor eran prototipos audaces, en ese entonces había muchísimos prototipos en general, con motor eléctrico en el cubo de la rueda trasera, incluso con una unidad de potencia que funcionaba con energía almacenada en un resorte o con aire comprimido, pero con el inicio de la producción en masa de motores de combustión interna, esta tecnología pasó a un segundo plano. Hoy en día, aún se fabrican motocicletas a vapor, pero solo como un extraordinario y pintoresco atributo steampunk. Bueno, continuemos. La motocicleta Field fue fabricada por Alfredo Wallington Field desde 1908 hasta 1914 en Clacton-on-Sea, a 80 millas al noreste de Londres. Se construyeron 2 modelos, si no me equivoco, en un solo ejemplar de motocicletas a vapor. La primera Field Marco 1 vio la luz en 1908, la segunda versión Marco 2 apareció en 1914. Durante 6 años de experimentos, la motocicleta estaba equipada con un motor de vapor bicilíndrico de acción simple. Los cilindros tenían un diámetro de 45 milímetros, la carrera del pistón era de 50, y la potencia de 6 a 8 caballos de fuerza era decente para una motocicleta que pesaba 75 kilogramos en ese tiempo. La segunda versión mejorada de la motocicleta podía presumir de una caldera de vapor muy ingeniosa, que producía vapor sobrecalentado a 400 grados en una cantidad que permitió duplicar la potencia de la máquina de vapor hasta 15 o 16 caballos de fuerza. Simultáneamente, se añadió un condensador para el vapor utilizado en el diseño, reduciendo así el tamaño del tanque de agua. La segunda versión de la motocicleta era bastante cómoda de usar. Arrancarla solo tomaba unos 3 o 4 minutos. Ambas motocicletas se conservan actualmente en los Países Bajos. Henry Pearson y Percy Cox de Gran Bretaña se dedicaron, desde 1908 hasta 1916, al diseño y la fabricación de automóviles a vapor. Además de los automóviles, los muchachos trabajaron 2 años desarrollando una motocicleta a vapor, que debutó en 1912 El motor tiene un cilindro de acción simple, desarrolla una potencia de 3 caballos de fuerza, el diámetro del cilindro es de 1 pulgada y la carrera del pistón es de 2 pulgadas. La producción de la motocicleta continuó solo durante 2 años, hasta que en 1914 Percy Cox vendió sus derechos de producción del ciclomotor a vapor a la compañía Steam Cycle and Motor Company. Una de estas máquinas, construida en 1912, se encuentra en el Museo de Ciencia en Londres. Y aquí está la motocicleta a vapor llamada Steam Flyer. El inventor de esta maravilla steampunk, Niles Gillenwater,
De profesión, Niles era maquinista de Sacramento, California. Después de reunir varias piezas, Gillenwater comenzó a trabajar en el año 1912. La creación de la motocicleta tomó varios años, y luego Niles pasó años modificándola y perfeccionándola. El primer viaje de la máquina de 250 kilogramos se realizó en 1922 con una reserva de agua de 7 litros y medio a bordo y de combustible de 11 litros y medio. La motocicleta podía recorrer 24 kilómetros sin recargar agua. Se utilizó una caldera acuotubular de alta presión. Normalmente, la presión era de 44 atmósferas, pero podía aumentarse hasta 69. En ese caso, la motocicleta podía alcanzar una velocidad de hasta 177 kilómetros por hora. Sin embargo, no hay ninguna confirmación de esa velocidad. Durante muchos años, Niles Gillenwater recibió varias ofertas para comprar la motocicleta, una de las cuales fue del gobierno francés. Pero al final, él la vendió al parque de diversiones Playland at the Beach en San Francisco. El Steam Flyer tenía una caldera acuotubular y 3 cilindros. El único e inigualable Steam Flyer finalmente fue comprado por Eduardo Zelinsky, quien fundó el Museo Mechanic en San Francisco. La motocicleta todavía se encuentra en el museo en excelentes condiciones y funcionando. Y esta hermosa moto de vapor fue construida por el ingeniero Guillermo Yale de Hanham, Bristol, en 1914. El Jailson era una motocicleta común que se fabricaba desde 1903, pero con el tiempo se construyó una versión especial con un motor de vapor. Hale experimentaba con pequeños motores de vapor a finales del siglo XVIII. Los planos del motor de su motocicleta eran similares a los dibujos de patente de Léon Serpollet de 1904. Tenía una caldera de evaporación para un arranque bastante rápido y funcionaba con parafina. El vapor generado impulsaba un motor monocilíndrico de 200 centímetros cúbicos con válvulas laterales. En el chasis tubular se colocaban la caldera y el motor, y la transmisión era por correa, sin necesidad de embrague ni caja de cambios. La motocicleta ha sobrevivido hasta nuestros días, y en este video se puede ver que es bastante ágil. No se sabe con certeza sobre las especificaciones técnicas como la potencia y la velocidad máxima. Los siguientes ejemplares de motocicletas de vapor de la primera mitad del siglo XX tienen una característica en común. Es la extrema escasez de información disponible. Este es el aparato de Guillermo Taylor, construido en 1917 basado en el cuadro de una motocicleta de la empresa francesa Fabrique National. Se sabe que este aparato alcanzaba una velocidad de aproximadamente 40 km por hora. Taylor afirmaba que la motocicleta de vapor no funcionaba satisfactoriamente debido a varias pequeñas averías. Y aquí está el parociclo originario de 1919, construido por un tal Balgert en Johnstown, Pensilvania. Para instalar la unidad de vapor de 6,5 caballos de fuerza, el cuadro de la motocicleta tuvo que ser considerablemente alargado. La distancia entre ejes era de 190 centímetros. A pesar de pesar 160 kilogramos y tener una longitud impresionante, la motocicleta funcionaba y se desplazaba bien. El siguiente aparato es la motocicleta de Arturo Pierce. Esta sorprendente máquina fue construida en el 36 por Arturo Pierce de Miami. Me sorprendió mucho encontrar un video original de aquellos años que muestra la motocicleta de vapor en acción junto con su creador. Incluso hubo un artículo sobre este invento en la revista Modern Mechanic de ese mismo año. En esta fotografía pueden ver la moto de vapor de John Barr, año 1940. Lamentablemente, no hay información clara sobre esta motocicleta. Y este aparato fue construido en un solo ejemplar por Raycliffe en 1947. Se conoce la velocidad máxima que podía alcanzar esta motocicleta. Era de 60 km por hora. Al no encontrar consumidores, la motocicleta no tuvo desarrollo. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Motocicletas en Anamosa, Iowa. En el año 60, Piotr Lowell presentó una motocicleta a vapor. La potencia de la unidad de vapor era de 6,5 caballos de fuerza. 2 años después, Cyril Smith creó probablemente la motocicleta a vapor más pequeña, basada en el miniciclo británico Corgi. Y por último, mencionaré la motocicleta a vapor de Arthur Jabbard del año 1973. Como base se utilizó el cuadro de una motocicleta Maiko de 1956, fabricada en Alemania Oriental. Se le instaló un motor de vapor bicilíndrico con una potencia estimada de 6 caballos de fuerza, el cual fue construido a mano durante 4 años.
El consumo de combustible era de aproximadamente 3.7 litros de queroseno por hora. El agua, considerando el condensador, alcanzaba para 2 horas de funcionamiento del motor. Con el tiempo, la motocicleta fue comprada por un tal Dick Green. Dick la colocó en un gallinero con la intención de repararla. Al parecer, en ese momento la motocicleta ya tenía problemas técnicos, pero la restauración no se completó debido a su inesperado fallecimiento en 2006. El siguiente propietario fue Ron Hubbard, quien finalmente restauró la motocicleta. En realidad, a mediados del siglo XX había más vehículos caseros como este, pero de muchos de ellos no hay información alguna. Hay algo mágico en los mecanismos de vapor. Incluso hoy en día existe todo un movimiento steampunk que está loco por las máquinas de vapor. Estos entusiastas aún construyen motocicletas de vapor en el siglo XXI, ya sea desde cero o creando réplicas de los primeros ciclomotores a vapor. Aquí hay algunos ejemplos de tecnología moderna de vapor. El parociclo de Jeff Hadspeth se puso en marcha por primera vez en octubre del año 2000, aunque el concepto original se remonta a 1972. Por primera vez, Hadspeth fue presentado al público en general en The Great Dorset Steam Fair el 29 de agosto de 2001. La base del parociclo de Hadspeth fue una bicicleta de pedales común, basada en un cuadro restaurado de Velosolex del año 49, modificado para utilizar un motor de vapor hecho en casa. La motocicleta de vapor tiene una autonomía de aproximadamente 16 kilómetros, con un solo llenado del tanque de agua y una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora. La caldera funciona con parafina y genera una presión de aproximadamente 7 atmósferas. El segundo representante de las motocicletas de vapor modernas, y quizás el más conocido y reconocible, es la perla negra del holandés René van Tully. La rareza fue creada en 2014 para la tienda Rebatu Customs y recibió el romántico nombre de Perla Negra. Por supuesto, el barco homónimo de Jack Sparrow era famoso por su velocidad fenomenal. Este vehículo solo es adecuado para paseos en moto tranquilos. La velocidad máxima que se puede alcanzar en él es de 8 kilómetros por hora. René van Tully ya se ha hecho famoso por coleccionar motocicletas inusuales, aunque admite que la Perla Negra es el proyecto más original de todos los que ha hecho. La creación de esta obra maestra steampunk fue inspirada por una idea de Colby Higgins, un diseñador que en 2012 propuso un concepto audaz y en ese momento aparentemente fantástico llamado Trainwreck. Tras 8 meses de arduo trabajo, lo que en el dibujo parecía una fantasía divertida se volvió realidad. La peculiar moto se presentó en el Big Twin Bike Show en Rosmalen, Países Bajos. Hoy en día, muchos entusiastas crean motocicletas a vapor. Entre ellos están Norbert Mesmerk, Kenneth Jamelgarn, Mark Drake, Simon Pierce Smith y muchos otros. Pero esta motobicicleta de vapor es notablemente diferente de todas las demás motocicletas de vapor modernas. La empresa Keltrack patrocinó a Chris Bedgwood y su compañía para desarrollar una motocicleta que debería romper el récord de velocidad de la tecnología de vapor. Se sabe que ya en 1906, un automóvil de vapor Stanley alcanzó una velocidad de 204 km por hora. En 2009, un automóvil británico de turbina de vapor superó este récord, estableciendo una nueva marca de velocidad de 238 km por hora. La icónica Hayabusa de Suzuki sirvió de base para la motocicleta. El generador de vapor consiste en un quemador de parafina que calienta una bobina hecha de tubos de cobre llenos de agua. El vapor recalentado a 500 grados genera una presión de 136 atmósferas. El vapor se suministra a un motor Bowyer y Bell de 2 cilindros en V, del cual va una transmisión directa por cadena a la rueda trasera. Para el año 2019, la moto alcanzaba una velocidad de alrededor de 130 km por hora, pero Bedgwood espera alcanzar una velocidad de 193 km por hora en un futuro cercano. Le deseamos buena suerte. Actualmente, la motocicleta está totalmente ensamblada y lista para una serie de pruebas. Alexei explica que eligió una motocicleta a vapor principalmente por su interés en la ingeniería. El trabajo en cada detalle, el ajuste de todo y ver cómo todo esto poco a poco cobra vida. Tú eres el creador y eso es tu hijo. En segundo lugar, hay un romance especial en el mundo del vapor. Es un elemento aparte, tan global y único como el mar o los aviones. Alexei menciona las siguientes dificultades al crear el parociclo, un proyecto que inició en 2009. Primero,
A pesar de que el motor de vapor se considera el más estudiado de todos los existentes y se desarrolló durante 250 años, hoy en día es prácticamente una tecnología perdida. Aunque a simple vista todo parece tan sencillo, para crear una máquina de vapor adecuada hay que adentrarse en cálculos complejos, donde hay fórmulas de 6 niveles, y hasta ahora la humanidad no ha logrado parámetros ideales. El segundo detalle es la total falta de refacciones. Todo se fabrica a mano. Por ejemplo, incluso el eje de la rueda trasera gira junto con la rueda y transmite el par del motor. No se puede encontrar una así en el mercado. De los dos primeros puntos, se deriva la necesidad de realizar muchos experimentos con los componentes y las piezas para obtener las características necesarias. El último problema es la falta de una base adecuada de maquinaria en el extranjero. En la creación de una rareza a vapor, invierten toneladas de dinero y hasta involucran a departamentos enteros de institutos. Alexei realiza todas sus actividades en el garage. De hecho, con esto mis palabras sobre las motocicletas a vapor llegan a su fin. La tecnología steampunk, sin duda, es colorida y poco común, pero hoy en día es cosa de entusiastas y fanáticos, y no tiene ninguna posibilidad de producción en serie ni de éxito comercial. Estuviste en el canal Crasmoto, gracias por tu atención. Hasta la próxima.